Antes de iniciar con la siguiente conferencia del día, quisiera recordarles que el chat estará habilitado solo en momentos específicos en los que podremos compartir experiencias y comentarios. Durante estará deshabilitado para no interrumpir al orador. La siguiente conferencia se realizará en inglés. With that said, we switch to English. Habiendo dicho esto, vamos a cambiar al inglés, el lenguaje oficial de la siguiente conferencia. Bienvenidos de vuelta al Congreso Internacional de Educadores. Yo me llamo María Ruskinen y soy la moderadora para esta sala. Como la última ponente de la sesión de la mañana de hoy, me gustaría presentar a doctora Herna Pirskansen de mi país, Finlandia. La doctora Pirskanen actualmente es una investigadora académica en la Universidad de Jyväskylä, Finlandia, y también profesor asociada de la Universidad de Finlandia del Este. Ha trabajado incluyendo el proyecto de investigación internacional multidisciplinario Vidas diarias en transición, niños en relaciones multifamiliares, financiado por la Academia de Datos de las transiciones de los niños hacia el colegio, sus emociones y sus mundos sociales han sido recolectados en 6 países: Finlandia, China, Japón, Perú, España y Australia. Su último proyecto de investigación, también financiado por la Academia de Finlandia, se enfoca en la pena y el dolor de los niños en las familias y relaciones cercanas. La doctora Pirskanen ha tenido muchas publicaciones y ha dado ponencias en temas relacionados a niños, jóvenes y familias. Hoy día, la doctora Pirskanen va a compartir sus reflexiones y hallazgos sobre la transición de los niños, los mundos sociales y las emociones. Le damos la bienvenida, doctora Pirskanen. Gracias por los educadores. Puede comenzar con su presentación ahora. Muchas gracias por la presentación, María. Y quiero agradecerles por esta oportunidad. Me siento muy honrada de ser parte de este congreso y de ser invitada para dar esta ponencia. Y también quiero felicitar a los organizadores por este evento maravilloso. Ahora voy a comenzar con mis diapositivas. Un momento, por favor. Yes, there you are. Just full screen, please. Pantalla. Compartir pantalla, por favor. Gracias. Espero que puedan ver las diapositivas bien ahora. Entonces, como María ya dijo, el tema del cual la visión de los niños desde etapa preescolar a escuela primaria, es decir, en el comienzo de la escuela principal, las y transición. He basado mi presentación en la investigación que tenemos, que se llama el proyecto DALF, que es un proyecto multidisciplinario que se ha hecho en la Universidad de Jyväskylä, Finlandia. El proyecto fue financiado por la Academia de Finlandia desde el 2015 hasta el 2019. Aunque el financiamiento ha terminado, continuamos trabajando con los artículos, analizando los datos y enfocándonos en los resultados con nuestros colaboradores. Y voy a hablar de eso a continuación. El interés de este proyecto es la transición de los niños de etapa preescolar al primer grado y la primaria en general. Las perspectivas de los niños y los profesores. Este es un estudio internacional donde hemos recolectado datos comparativos desde Finlandia, Perú, España, Japón, Australia y China. Y tenemos investigadores que se dedican a la sociología, educación temprana, política social y psicología.
para mostrarles una imagen de nuestro grupo de investigación. Tenemos 6 de nosotros en esta imagen y el profesor Kimmo Jokinen, profesora de estudios familiares, que es la jefe del proyecto. Acá tenemos parte de la universidad en el verano. Para hablar de la transición hacia el colegio para las vidas de los niños, unas cuantas palabras sobre los antecedentes. Esta transición hacia la de cierta forma, una transición crítica y central en las vidas de los niños. Y también en estudios recientes se ha visto la importancia de estas experiencias tempranas y se ha enfocado en estas. De muchas formas, esta transición es un tiempo de demandas intensas y sociales para los niños. Por ejemplo, en cuanto a los niños y sus preocupaciones en términos de la transición, es el inicio de una educación formal y hay una mayor rutina diaria y los programas están más orientados hacia el juego. También en este proceso de transición, los educadores, los profesores, tienen un rol clave en niños y las familias de estos niños, los padres de familia, para que este proceso de transición sea y en este proyecto de investigación hemos recolectado datos ambos cuantitativos y cualitativos en cuanto a esa transición de la etapa preescolar a la escolar. Y hemos recolectado los datos de los niños y de los profesores que tienen la experiencia de enseñar en el primer grado. En esta presentación me voy a enfocar en los datos cualitativos, no voy a hablar de los datos cuantitativos. Y estos datos de entrevistas fueron recolectados de profesores que fueron entrevistados en focus groups y entrevistas individuales en los 6 países en los cuales estamos colaborando: Finlandia, Perú, Australia, España, Japón y China. Son un total de 122 profesores que han sido entrevistados. Y queríamos incluir en este estudio países de diferentes partes del mundo, países donde sea un poco diferente, pero también tiene ciertas similitudes, y países que tienen diferentes sistemas sociales y culturas de educación. Los datos que hemos recolectado han sido analizados usando análisis temático y de contenido. Y en la etapa preescolar, lo que digo acá es que la etapa preescolar es el año antes de la educación formal. Los sistemas educativos son diferentes en diferentes países, entonces quizás tenemos un diferente concepto de la etapa preescolar, pero nosotros nos referimos a esto. Y en cuanto al inicio del esfuerzo, estamos hablando de una edad entre 5 a 7 años, y esto varía de país en país. Y esto significa que los niños a veces están en diferentes etapas de desarrollo, dependiendo de si tienen 5 o 7 o 6. Primero quiero hablar sobre las emociones de los niños en los ambientes educativos. Esto está basado en el artículo que ya hemos publicado y está basado en las percepciones de profesores de Australia, China, Finlandia, Japón y España. Y más adelante establecimos la cooperación en Perú, pero para este artículo los resultados no están incluidos. Pero los 5 países que mencioné sí están incluidos. Acá nos interesaba la perspectiva de los profesores sobre las emociones de los niños durante esa etapa de transición y el inicio del primer año escolar. Propusimos 3 preguntas. ¿Cómo es que los países en los 5 países perciben las habilidades de los niños para expresar y regular sus emociones? También nos interesaba cómo
es que las emociones de los niños están relacionadas a sus relaciones familiares. Y tercero, qué similitudes y diferencias existen entre los países en la percepción de los profesores de las emociones de los niños. También quiero demostrar estas cosas usando citas de nuestros datos que vienen de las entrevistas para darles voz a estos profesores. El objetivo, más que nada, es resaltar la variedad y multiplicidad de las experiencias y las fortalezas que pueden existir en diferentes países. Y usamos la herramienta conceptual de Arlie Hochschild, que usa el término de manejo de emociones. Este concepto se identificó en los 70s y ha sido bastante popularizado en el estudio de las emociones, y en un ambiente escolar queremos resaltar cómo es que los individuos manejan sus emociones dentro de este ambiente escolar y cómo le dan forma y regulan sus emociones para poder encajar con la cultura. Yo quiero hablar de los resultados directamente. Primero quiero hablar de las habilidades de expresión y regulación de los niños en el primer grado, según la perspectiva de los profesores. En todos los países, los profesores se enfocaron en la importancia de la habilidad emocional al comienzo del año escolar. Los profesores entendieron que las habilidades emocionales son la habilidad de entender las emociones de otros niños, la habilidad de mostrar empatía y de resolver problemas con sus amigos. Los profesores también reconocieron que los niños van a diferir tanto en sus habilidades académicas como socioemocionales en el momento de entrada al colegio. También resaltaron el hecho de que es su tarea enseñarles estas habilidades emocionales y manejo emocional a los niños para poder eliminar las posibles diferencias. Lo que también es interesante es que al inicio de la escuela, los profesores perciben que las habilidades socioemocionales son muy importantes, aún más importantes que las habilidades académicas, debido a que tener habilidades socioemocionales es la base para todo aprendizaje futuro. Ellos pensaron que los niños podían eventualmente aprender a leer y escribir, pero la base son estas habilidades socioemocionales. Son realmente la base de todo en el primer grado. Y quiero darle voz en esta primera cinta. Este es un profesor finlandés que dice: siento que cada vez hay mayor necesidad de manejar las emociones de los niños y pensar de las diferentes reacciones, y nuestra salón tiene habilidades de seguridad y habilidades emocionales, y hemos practicado situaciones sociales a través de pantomimas. Es decir, si tenemos una discusión ahora, ¿cómo reaccionarías? ¿Qué harías? O si te molestas, ¿de qué forma controlarías esa molestia? O si necesitas espacio. Se vuelve cada vez una parte más visible del trabajo en la educación y la enseñanza. Algunos profesores, especialmente en Australia, Finlandia y España, reportaron que le dedicaron mucho esfuerzo a enseñarles a niños de primer grado a identificar, expresar y manejar sus emociones. Acá tenemos un ejemplo que viene de un profesor en Australia. El trabajo grupal e individual se trata de cómo crear un grupo, y si no funciona, hay que hacerlo de nuevo. Y la otra cosa es, para resolver problemas, y todos resolvemos problemas, nos tenemos que sentar y hablar de lo que está pasando y de cómo podemos mejorar las cosas. Nos preguntamos si todos estamos felices o no y cómo podemos avanzar. Este es un aprendizaje auténtico,
Y acá es donde los niños están aprendiendo habilidades para la vida, que son ambas sociales y emocionales. Y cuando habla de reciclar el conocimiento, es tiempo donde los niños se sientan en el piso, en un círculo, y ahí están comunicando sus experiencias, sus emociones o cualquier otro problema que tengan. Y según la base australiana, esto parece ser una práctica común. Y en general, los profesores reportaron que tenían muchas formas diferentes y muchas técnicas diferentes para mejorar las habilidades emocionales de los niños. Pero también los profesores también hablaban de las emociones positivas, pero también sintieron que los niños tenían que aprender a reconocer las emociones negativas. Y en particular, en Japón y en China, los profesores se enfocaron en reconocer las emociones negativas como una forma de prevenir la violencia hacia otros niños. No se habla mucho de la violencia hacia otros niños en los otros países, que por supuesto no significa que no existe esa violencia, sino que parece ser algo que los profesores chinos le están prestando más atención. Por ejemplo, acá tengo un profesor japonés diciendo, es difícil que los estudiantes de primer grado piensen de una forma de expresarse hacia otros para ser entendidos. Es un reto para ellos y como resultado, los estudiantes de primer grado tienen una tendencia a tomar acción física. Si están felices, está bien expresarlo con acciones. Podemos compartir nuestros sentimientos positivos con otros fácilmente, pero cuando están sintiendo algo negativo y lo expresan a través de una acción, pueden causar un problema para otros. Por ende, yo creo que es esencial enseñarle a los estudiantes de primer grado a explicar con palabras lo que sienten poquito a poco. Ellos tienen que entender que no pueden pegar o usar otro tipo de violencia para expresar sus emociones en ninguna ocasión. Y es importante explicar que ellos aprendan a explicar sus emociones a otros. Entre los profesores también hay una percepción de los niños que están sintiendo estrés, preocupación y ansiedad durante el comienzo del primer año escolar. Y esto preocupó a los profesores específicamente en Japón, España y China, que mencionaron el tema. Ellos pensaron que el estrés venía de las presiones del desempeño académico, aprender a leer y a escribir. Y esto también hay como una reacción en cadena donde los padres de familia también están estresados con el aprendizaje de estas habilidades académicas y están transmitiendo esta ansiedad a los niños. Y esto es lo que perciben los profesores en los colegios. Entonces, por ejemplo, tenemos un profesor español que dice, al comienzo del año escolar es un poco difícil para los niños. Ellos siguen las rutinas, pero les es difícil. Luego, están un poco abrumados. Es un poco estresante para todos nosotros. Los padres de familia también sienten ansiedad porque ellos nos están llamando. Los padres de familia esperan mucho de nosotros. Ellos quieren que sus niños logren estos objetivos y hablamos con ellos, pero hay este estrés al comienzo del año. La segunda cosa interesante es el rol de la familia en las emociones de los niños de primer grado. Y uno de los intereses de nuestra investigación es si había una conexión y qué tipo de conexión había entre las emociones de los niños que están en esta transición y si hay otras transiciones simultáneas que están ocurriendo en la familia al mismo tiempo, por ejemplo, cambios en la familia. Y algunos profesores reportaron que sí hay cambios en la familia, por ejemplo, los padres se están divorciando o quizá hay el nacimiento de un nuevo hermano o hermana. Esto se puede manifestar como ira, tristeza, inestabilidad o la inhabilidad de tener un buen desempeño. Por ejemplo, están distraídos en el colegio. Por supuesto, también hay transiciones positivas en una familia que se pueden manifestar como felicidad
o los niños pueden estar muy emocionados, pero también es importante notar que aun si esta transición de la familia es una transición feliz, el niño puede estar inquieto porque es una transición que puede ser un cambio muy grande en la vida de un niño. Por ejemplo, acá estos son dos profesores españoles. Estos cambios son notables a veces porque los niños quizá se sienten un poco más irritables. Se nota porque tenemos que advertirles o están tristes, necesitan más atención, tenemos que llamarlos por su nombre todo el tiempo y quizá esto los puede poner un poco tristes. Los profesores también pensaron que es muy útil saber si hay algo que está pasando en la familia, si hay algún tipo de transición familiar. Entonces, si lo saben, pueden entender el comportamiento del niño un poco mejor. Por ejemplo, si un niño que normalmente es un niño contento, de repente está triste, si los profesores saben qué está pasando en la familia, pueden reaccionar de la forma adecuada. Pero profesores dijeron que hay diferencias individuales entre los niños si hay transiciones. Así que todos los niños no reaccionan de la misma forma. Ahora, lo interesante también fue que los profesores australianos, cuando hablábamos con ellos sobre las transiciones familiares, en vez de enfocarse en el estrés que esto puede causar, se enfocaban en la escuela como una comunidad para integrar a los padres de familia. En Australia, un profesor dice, sí, definitivamente hay una comunidad en esta escuela y lo vemos cuando celebramos nuestros festivales o cuando tenemos el día del mercado comunitario. Los padres quieren quedarse y permitirle que los niños sigan jugando mientras que ellos hablan entre ellos. Así que hay una real red de apoyo entre las familias. Si una familia tiene un nuevo bebé, entonces los padres en ese salón se juntan, cocinan algo para la familia y los apoyan de esa forma. O quizá están trayendo a los niños de los otros en el colegio. En cuanto al rol de la familia, durante la transición, los profesores en Finlandia, China, España y Japón dijeron que sienten que los niños de hoy, que a veces los profesores les dan mucho gusto y esto se manifiesta en el colegio durante el primer grado, ¿no? Y esto se expresó especialmente por los profesores australianos. Y acá tenemos un profesor chino que dice, ahora que la mayor parte de las familias tienen solo uno o dos hijos, los padres de familia les prestan más atención a sus hijos, los cuidan mucho más y esto hace que los niños sean un poco engreídos. Entonces, si un niño se cae y tiene cualquier rasguño, los padres de familia, bueno, les importa un poco. Entonces los niños no son tan resilientes como nosotros éramos. Acá vemos diferencias generacionales entre cómo los profesores perciben a los niños. Y desde el punto de vista de los profesores, hoy en día los estudiantes de primer grado tienen una falta de habilidad de tolerar una frustración. Este fue un tema que fue presentado por ellos, especialmente en las entrevistas de Finlandia y en España, no tanto en los otros países. Entonces ahora resumimos las similitudes y diferencias entre los países. Primero quiero mostrarles esta tabla donde hemos recolectado las percepciones de 5 países. Vemos algunas similitudes entre los países en cuanto a los roles, de cómo les enseñan a los niños las habilidades, pero no hay ningún país que comparta las exactas experiencias del otro. Hay una variedad de experiencias y la educación no es uniforme entre estos países tampoco. Si colocamos estos países en un continuo, Australia es el país donde los profesores se enfocan en la
importancia de aprender habilidades emocionales en la socialización y las conexiones con familia y esas habilidades emocionales y la importancia de la comunidad. Los dos países europeos, Finlandia y España, son los más parecidos en cuanto a los temas explorados en este estudio. Y estos temas compartidos son la importancia de las habilidades emocionales de los niños, el rol de los profesores en ayudarles a aprender estas habilidades emocionales, en prestarle atención a las conexiones entre las transiciones familiares y también la expresión de emociones positivas y negativas en el colegio. En Japón, ellos también se comparan bastante bien con los profesores españoles y finlandeses. Lo único que no tienen, no solo, pero los japoneses y los españoles hablaron de esta perspectiva de que los profesores tenían preocupaciones sobre las experiencias de estrés, preocupación y ansiedad en los niños durante el comienzo del primer año escolar. Y también las presiones académicas de los padres y de la sociedad y de las consecuencias de ese proceso de transición. Pero los profesores japoneses se enfocaron más que sus contrapartes finlandesas y australianas sobre el aprendizaje académico y la importancia de los comportamientos negativos de los niños. Y en China tienen perspectivas un poco diferentes de los otros países participantes, pero algunas similitudes, especialmente con los japoneses y los profesores chinos, se enfocan un poco más sobre comportamientos problemáticos y otros retos. Y lo que es común en todos los países es que Australia tiene esta idea de falta de habilidad de poder lidiar con la frustración y quizá los niños son un poco absortos en sí mismos y quizá estos temas relacionados a la familia. En general, podemos decir que los profesores, el entendimiento que tienen los profesores de la importancia de las habilidades socioemocionales de los niños en el comienzo de la etapa escolar está en línea con lo que nosotros pensamos en nuestras sociedades modernas sobre el manejo de emociones. En nuestra sociedad moderna consideramos que es importante tener la habilidad de manejar y trabajar las emociones y en general otras habilidades socioemocionales en nuestra vida personal y en nuestras relaciones personales. Y los profesores entienden que los niños necesitan estas habilidades socioemocionales, que es un eco de las demandas que la sociedad tiene en general. Ahora voy a hablar del segundo artículo que sigue siendo, que está en progreso. Tengo solo los hallazgos preliminares acá, pero quiero ya hablar de ellos. Está basado en los 6 países que han colaborado con nosotros en este estudio, que son Finlandia, Japón, Perú, España, Australia y China. Y también queremos dar algunas palabras de por qué se hizo este artículo. Bueno, como dije al comienzo, los programas preescolares son orientados hacia el juego, típicamente. Y cuando los niños tienen la transición a la etapa escolar formal, ya hay una orientación más académica en el salón. Y típicamente, bueno, en todos estos países hay 1 o 2 profesores en el salón. Y esto significa que hay menor atención de parte de los profesores hacia los niños. Típicamente también el involucramiento familiar se reduce cuando ingresan a la escuela. Los profesores y los padres de familia son muy importantes para el proceso en la forma en que faciliten esta transición. Y nos interesa acá la cooperación de la enseñanza en casa. Participación de los padres de familia, compartir información con ellos, tener discusiones con ellos. Y estos son aspectos centrales de la relación entre padres de familia y profesores.
En este artículo que estamos escribiendo todavía estamos redactando y analizando algunos datos. Las preguntas que presentamos son: ¿cómo es que los profesores perciben el involucramiento de los padres de familia y su cooperación? ¿Qué percepciones tienen los profesores sobre cómo los niños están construyendo sus propias comunidades en el primer grado? Y a pesar de las relaciones sociales y la cooperación en el hogar, y acá, aunque hayan diferencias entre los países, también hay similitudes fundamentales en general en el mundo en la escolaridad. Así que podemos hacer una comparación. Esta es una gráfica que hemos desarrollado y está basada en el análisis preliminar que hemos hecho. Se las quiero explicar. Los 6 países están en esta tabla acá. Tenemos 2 dimensiones: la línea vertical y la línea horizontal. La línea vertical, en la parte de arriba, tenemos la cooperación en casa, formas formales de tener cooperación y los diferentes aspectos relacionados a eso. Por ejemplo, aspectos tales como si los profesores le informan a los padres de familia qué está pasando en el colegio, o si las familias le informan a los profesores qué está pasando en el colegio, si hay reuniones formales, si hay diarios tradicionales, diálogo libre y algún otro tipo de contacto. En la parte de abajo de esta línea vertical, que habla de las formas informales de colaboración entre padres de familia y los profesores. Por ejemplo, los padres pueden ser partes de una comunidad escolar, que son voluntarios, tienen contactos informales, tienen diálogo libre con los profesores. Y acá también hay aspectos de información formal, como siempre la hay. Y luego la línea horizontal representa los aspectos de la construcción de comunidades de parte de los niños y la formación de amistades y grupos. Si nos fijamos en la izquierda de esta línea, vemos esta formación de grupos formales. Por ejemplo, un profesor se enfoca en un niño individualmente, o quizás se enfoca en el grupo como parte del aprendizaje, como una herramienta de aprendizaje, también como la adaptación de reglas y rutinas y para la armonía. De la derecha hablamos de la creación de amistades informales, socialización, miembros de grupos informales, encontrar amigos, divertirse, mostrar emociones. Y cuando tenemos estas 2 dimensiones, hemos colocado los diferentes países según estas dimensiones y, bueno, ¿en qué dimensiones se enfocaron los profesores de esos países? Y acá podemos ver que si comenzamos desde la izquierda, podemos ver que en China hay mucho más énfasis que en otros países en un individuo como parte de un grupo formal, cuando se habla de relaciones sociales de los niños al inicio del colegio. Y hay un énfasis en China sobre una colaboración formal, quizá énfasis en cómo los profesores informan a los padres de forma formal y cómo también tienen reuniones formales con los padres de familia. Japón es parecido a China en cuanto a su formalidad en la colaboración entre la escuela y los padres de familia, pero hay un mayor énfasis. Déjeme ver.
quizá se enfocan un poco más en una relación social un poco más informal con los padres de familia. En Australia, creo que de todos esos países que están participando, Australia es el que más se enfoca en socialización, formación de amistades, divertirse, y también se enfoca más en considerar a los padres de familia como miembros de una comunidad escolar, como voluntarios, etc. Finlandia, España y Perú forman un grupo donde estos países se parecen bastante en cuanto a estas dimensiones. Son bastante similares. En todos estos países hay un mayor énfasis sobre la formación de amistades informales, la importancia de divertirse y mostrar emociones. Un poquito diferentes en cuanto a la colaboración entre la escuela y los padres de familia, pero aún así son similares. En Finlandia, la colaboración entre la escuela y los padres de familia es un poco más formal que en España y que en Perú. Así que hay una pequeña diferencia entre ellos en eso. Pero podemos ver acá que hay similitudes y también enfoques diferentes entre los países. Yo creo que esto nos demuestra cuáles son las similitudes y las diferencias entre los países en cuanto a estas dos cosas que nos interesan. Ahora quiero darles a los profesores una voz, algunas citas de los datos. Primero, ¿cómo es que los profesores perciben el primer año en cuanto a relaciones escolares? En Australia se acordarán que hay un enfoque en el voluntariado y en estas relaciones entre padre de familia y profesores informal. Esta es una cita de un profesor australiano. Con los padres y el profesor, yo creo que tenemos un equipo muy fuerte para el niño, y nos importa mucho el voluntariado de los padres de familia en nuestro colegio. Los padres pueden participar de la forma que quieran. Algunos quieren plantar árboles durante el fin de semana, otros participan en la junta directiva del colegio. Hay muchas formas de desarrollar esa alianza entre la escuela y la casa. Y nosotros hablamos de esto como una característica muy importante. Esto es de un profesor de China que hablaba de estas formas de colaboración, cooperación. Por supuesto que sí. Por ejemplo, regularmente tenemos reuniones con padres de familia. De hecho, nuestro objetivo es establecer la cooperación entre la casa y la escuela. Y nuestro salón ahorita tiene 75 estudiantes, así que es difícil tener a 75 estudiantes con un profesor. Así que la ayuda de los padres de familia es indispensable. Tenemos estas reuniones con ellos regularmente. Tenemos el comité de padres y también nos ponemos en contacto regularmente para informarles de cosas a través de llamadas y mensajes. Nuestro objetivo es cooperar con ellos. Por ejemplo, tenemos tarea para ellos porque los estudiantes en el primer y segundo grado todavía están muy jóvenes y no tienen la habilidad de chequear su tarea todavía. Adicionalmente, tenemos mucha cooperación entre la escuela y la casa. Acá el profesor chino está explicando los diferentes tipos de cooperación, pero también menciona los recursos que uno tiene cuando uno tiene 75 estudiantes, por supuesto. Esto es algo que influencia la forma de cooperar. Esta es una cita de un profesor de Finlandia. Por supuesto, hay una reunión de padres de familia bastante temprano porque generalmente hay ciertas prácticas generales, pero lo más
la comunicación más importante para todos nosotros es Wilma. Wilma es una app de comunicación y cooperación entre la escuela y la casa. La comunicación diaria y la información que se comparte entre la casa y la escuela pasa a través de Wilma. Y por supuesto tenemos reuniones individuales con cada familia y tenemos evaluaciones individuales. Acá de nuevo, el profesor no está hablando de la construcción de comunidades, pero está hablando de las formas de cooperación que son un poco más formales. Y acá es una ciudad de Perú. Yo creo que el padre de familia en el Perú, por lo menos, está muy dispuesto a aprender y ver los logros tangibles. También está muy dispuesto a avanzar para que los niños puedan avanzar. Por encima de todo, en este proceso de alfabetización y matemáticas que inicia muy fuertemente en este momento, yo creo que se tiene que comunicar. Cuando el profesor comunica las expectativas a la familia y qué se espera de ellos, yo creo que esa comunicación de expectativas funciona muy bien. ¿Y cómo puedes ayudar a los padres de familia a generar autonomía en los niños en la casa? Y otra forma de comunicación respetuosa es construir esta relación de confianza entre el padre de familia y el profesor. El profesor va a confiar en la habilidad del padre y el padre va a confiar en la habilidad del profesor. Yo creo que si esta conexión no se establece bien, va a ser difícil. Se acordarán que en Perú había un poco más de enfoque, comparado con Finlandia, en el aspecto comunitario y en esa colaboración informal entre padre de familia y escuela, y que yo creo que se expresa bien en esta entrevista. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las percepciones de los profesores en cuanto a la construcción de comunidades de parte de los niños en el primer grado? Y esto viene de China, donde se enfoca un poco más en los aspectos formales de la formación de grupos. El profesor dice, yo creo que el motivo es que tienen demasiada tarea. Los profesores les enseñan a los niños a comunicarse y a compartir con los otros niños para que sean estudiantes cualificados. Les dan ciertas introducciones y consejos para la vida, pero no pueden hacer más que eso. No tienen ni tiempo ni paciencia para jugar juegos o comunicarse con los niños para que ellos puedan dominar las formas de comunicación a través de juegos y escenarios. Y esto viene de Perú. Mayor énfasis en los aspectos informales de las relaciones sociales. Yo sí creo que en el primer grado hay un hito importante en las relaciones a través del juego colaboratorio. En primer grado, la mayoría, aquellos que participan en estos juegos colaborativos, y también creo que también hay un mayor descubrimiento de otras personas, de los efectos de lo que yo hago sobre otros y por ende, cómo manejar las consecuencias, que también es importante y que se vuelven más conscientes de que las acciones tienen consecuencias para el bienestar de otros, de los niños alrededor. A mí me parece que hay un descubrimiento importante que es típico de esa edad. El profesor también habla de los aspectos de el aprendizaje socioemocional y los descubrimientos que los niños hacen en cuanto a sus relaciones con otros niños. Esta es una cita de España. Ellos conocen a los otros niños de primer grado y entonces juegan bastante, se abrazan, se dan besos. Los nuevos niños a veces son un poco más tímidos, pero van llegando a un lugar que ya tiene, donde ya hay grupos de amigos. No es difícil adaptarme. En general, están contentos de tener niños y que están trabajando sobre eso. Es uno de nuestros objetivos principales. En septiembre, queremos tener un grupo que funcione, niños que se ayuden los unos a los otros, que se escuchen los unos a los otros, que es algo bastante difícil. Y finalmente, la cita que viene de Australia, que habla de
un enfoque sobre las relaciones sociales. Algunos de los niños, especialmente en los años más tempranos, todavía no se conocen. Así que esa es gran parte de las primeras semanas del año escolar. Hay muchos juegos, muchas actividades afuera, muchas actividades de construcción de equipos, habilidades sociales, muchas oportunidades para que los estudiantes hablen sobre lo que les interesa o sobre lo que quieren lograr ese año. Simplemente se trata de que se sientan seguros y listos para aprender. Para resumir, he estado hablando, primero que todo, en esta sociedad moderna, la inteligencia emocional se ha convertido en una cualidad valorada y los profesores valoran estas habilidades socioemocionales. Para los niños, esta transición temprana es importante y es esencial que los educadores, creadores de políticas y padres de familia entiendan las experiencias de estos niños, cómo es la experiencia de la transición al primer grado para que ellos en sí puedan mejorar esta trayectoria del niño. Hay algunas estrategias si los profesores y si los padres apoyan a la autoconfianza de los niños, si les dan apoyo consistente y los apoyan cuando tienen que controlar sus sentimientos y comportarse de formas que no le hagan daño a los demás, estas son estrategias que pueden ser usadas para mejorar la experiencia de estos niños cuando están pasando por esta transición. Si pensamos sobre este periodo de transición, las experiencias positivas de los niños de crear amistades son importantes y es importante apoyar esta formación de amistades. Y esto ha sido conectado a una transición exitosa y a la adaptación a la vida escolar. Investigación temprana sugiere que cuando se trata de cooperación entre padres de familia y escuela, el inicio de la primaria puede marcar cómo se van a desarrollar estas relaciones y puede haber un involucramiento significativo de los padres de familia en esta transición. Y cuando se trata de relaciones entre escuela y padres de familia, en todas las entrevistas en nuestros datos, aunque hay diferentes países y estos difieren en el enfoque que tienen en esta relación y esta colaboración, todos los profesores dijeron que era importante apoyar estas relaciones entre escuela y casa cuando los niños están pasando por la transición de preescolar a primer grado. Nuestros hallazgos muestran las diferencias entre los países y también las similitudes. Diferentes países tienen estas diferencias y similitudes en programas, culturas escolares, relaciones autoritarias, recursos y en la libertad que tiene el profesor en educar a los niños. Y esos factores todos impactan en el trabajo que hacen los profesores. Y también hay una importancia del reconocimiento internacional de esta transición y una necesidad para tener estudios que exploren estos temas. Por supuesto, necesitamos más investigación en el tema. Y si pensamos de el futuro del aprendizaje y el futuro de la educación, como es el tema de este congreso, esta transición es algo que debemos explorar en este futuro. Gracias por su atención. Este es el artículo que ya hemos publicado, si les interesa leerlo. Y acá tienen mi información de contacto. Gracias. Muchas gracias, Dr. Pirskanen, por la interesante presentación sobre el estudio comparativo. Ahora vamos a pasar a algunas preguntas. La primera pregunta es, ¿qué retos especiales representa la pandemia
en la transición de los niños, especialmente si consideramos que en países como el Perú, los niños están entrando a su segundo año de educación a distancia en marzo. Gracias por la pregunta. Bueno, por supuesto, voy a responder en parte reflexionando sobre lo que he dicho en mi presentación y en lo que hemos hecho en el estudio. Voy a compartir mis ideas basadas en mis observaciones y siguiendo las discusiones. En general, el reto de la situación actual por la transición a la escuela primer grado, desde la perspectiva de la construcción de comunidades, bueno, ese es un reto. Si pensamos que creación de grupos y las comunidades es algo muy importante para la educación, pero cuando se trata de aprendizaje a distancia, bueno, esto tiene una mayor importancia porque hay retos en pensar cómo vamos a formar estos grupos o una comunidad si todo se hace en línea, si todo se hace a distancia, si no hay presencia física en una escuela. Y si los niños están durante la pandemia, los niños tienen que mantener la distancia, de esta distancia por seguridad. Entonces, esto también crea efectos en el desarrollo de las habilidades sociales de los niños. Y yo creo que esto sería una preocupación para niños que ya tienen retos en sus habilidades socioemocionales y que se beneficiarían participando de grupos activamente y en el desarrollo de habilidades para la amistad. En la primaria, los diferentes grupos de enseñanza, por ejemplo, en Finlandia, si tienen educación en persona, los diferentes grupos están separados durante el año escolar. Eso significa que hay diferentes grupos en la escuela que no se juntan. Segundo, la comunicación entre la escuela y el padre de familia es otro tema que también mencioné en mi presentación, y los retos que la pandemia nos da es una buena pregunta. Sí, normalmente tenemos reuniones de padres de familias que en muchos países son parte del inicio del año escolar. ¿Cómo vamos a hacerlos? Quizá tenemos que cancelarlos o posponerlos. Quizá se pueden organizar en línea, pero normalmente los niños que comienzan su educación y sus padres en muchos países tienen la oportunidad de familiarizarse con las actividades en el colegio de adelanto, generalmente con visitas anteriores. Eso es lo que hacemos en Finlandia, pero debido a la pandemia, las escuelas tienen que posponer este tipo de actividades de familiarización. En Finlandia, por ejemplo, se tuvo que posponer desde marzo hasta otoño. Ese es un reto en nuestro país, por ejemplo, pero yo creo que hay retos para todos los países con el inicio de las clases. Y bueno, el bienestar de las familias y la reta que el aprendizaje representa en el aprendizaje y la adaptación al primer año escolar. Porque como dije en mi presentación, lo que pasa en casa o en la familia puede reflexionarse en cómo le va al niño en el colegio. Y durante la pandemia quizá hay situaciones difíciles en la familia que pueden manifestarse en los niños, por ejemplo, a través de la frustración, la ira o la distracción. Y las escuelas tienen que pensar sobre qué es lo que podemos hacer para apoyar a estos estudiantes. Y las escuelas también tienen que asegurarse de que los estudiantes sientan que siguen siendo parte de esa comunidad escolar. Bueno, y si hablo de la perspectiva de Finlandia, los profesores, bueno, se les ha dicho que consideren los aspectos de disponibilidad y accesibilidad de los equipos necesarios. Si los niños
van a aprender a distancia. Entonces, hay que considerar la interconexión, los materiales. Y en Finlandia, el aprendizaje a distancia significa educación digital. Entonces, tareas y entregar la tarea se hace todo usando las computadoras, aunque que muchas de las familias sí tienen acceso a las computadoras, no todos van a tener acceso a una computadora. Y claro, esto puede llevar a mayor inequidad en el aprendizaje. Se hizo una encuesta la primavera pasada y los profesores en Finlandia están expresando su preocupación por los niños que no podían atender a la educación a distancia. Entonces, esa es una cosa que se debe considerar. Gracias, esas son todas las preguntas que podemos hacer ahora. Gracias, doctora Pirskanen, por la interesante conversación sobre el tema de los niños, la transición, los mundos sociales y las emociones. Definitivamente vamos a leer su artículo y aprender más sobre esto. Y con esto cerramos la sesión de la mañana de este segundo día del Congreso Internacional de Educadores. Les aprovecho la oportunidad para agradecerle a todos los educadores que se han unido a este evento con el objetivo de nunca aprender y evolucionar como equipo. Les recuerdo que pueden encontrar el cronograma completo en la plataforma del evento. Cada hora, en punto, vamos a tener 2 conferencias en paralelo y pueden decidir en cuál van a participar. Le pedimos que vayan a su reunión Zoom algunos minutos en adelanto. También me gustaría decir que pueden acceder a la guía temática de la conferencia, donde van a encontrar recursos valiosos que son compartidos por los ponentes de este Congreso Internacional de Educadores. Los recursos de aprendizaje han sido clasificados y organizados para que sean más fáciles de acceder y revisar. De parte de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, me gustaría agradecerles una vez más por participar en esta versión del Congreso Internacional de Educadores. Vamos a regresar a la reunión 10 minutos antes de las 3.